Buen día, ¿alguien me escucha? Buenos días, mister. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, Bueno, ¿cómo les fue con la actividad? Me parece que o poquitos hicieron la actividad o la mayoría marcaron la actividad con el otro grupo de noveno. Acabo de descargar las respuestas. La mayoría me aparecen como si fueran de noveno A. Entonces, algo pasó ahí. Creo que Profe, a mí fue. no me llegó nada. Pero si a todos les envié el link por medio de dirección de grupo. Tenía una pregunta, profe, ¿quién era director de... A ver, estoy mirando. Nicolás Velázquez es del otro grupo, sí. De este grupo solamente tengo a Kevin Steven Crisóstomo, Paula Daniela Rojas, Daniela Quintero y Joan Burbano. ¿Alguien más contestó la actividad? Que no aparezca ahí o que aparezca con el otro noveno. ¿Les Sí, parece profe, pero es entonces? que de todos modos toca que no la envíe porque no nos llegó nada. Listo, ya les voy a enviar entonces el link de la actividad. Ya mismo les envío acá por el chat para que la puedan tener. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que yo la hice porque la profesora envió a mi papá me lo envió a mí, pero no sé por qué a nadie le llegó más, porque se supone que, me imagino que lo envió por el WhatsApp de los papás. Sí, me parece que lo envió por el grupo de padres. Sí, porque a mí me llegó por medio de mi papá. A mí también. Listo. Les acabo de colocar ahí. Ay, no, no me deja. Permítanme un segundo que estoy tratando de copiarles el link de la actividad mientras terminan de conectarse los demás. Pero qué raro. Listo, chicos, les acabo de dejar ahí el link en el chat de este medio acá. A todos les debe aparecer. Entonces, ese link es el link de la actividad. La van a realizar entonces hoy en el transcurso del día. El miércoles a esta hora yo volvería a descargar los resultados y haríamos la socialización. ¿Listo? Bueno, mister. Listo, entonces hoy continuemos con el estudio de lo que estábamos viendo la semana pasada. Entonces estábamos hablando de la función lineal y estábamos puntualmente hablando de, digamos, cuándo se podían solucionar problemas por medio de funciones lineales. Pues aquí coloquemos como título continuar con el estudio de las funciones lineales. Listo, entonces vimos que una pendiente negativa era cuando era de forma creciente, vimos las pendientes también negativas. Vimos también la ecuación general de la... Ya casi, profe. ¿Sí? Mister, yo ya hice la actividad. Sí, algunos la hicieron, pero la mayoría no, como que no les llegó el link, entonces habilité más espacio. Hoy van a terminar los que no la habían realizado
y el miércoles a primera hora entonces socializamos, ¿listo? Bueno, mister. Bueno, entonces continuemos hoy con esto de las funciones lineales para ahora sí empezar a entrar en materia de lo que son los sistemas de ecuaciones y poder relacionar con lo que estábamos viendo hoy. Entonces voy a colocar aquí una pendiente. Listo. ¿Quién me dice esa pendiente cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva, mister. Positiva, ¿cierto? Y eso lo podemos enunciar como m mayor a 0. Listo. Ahora, vamos a colocarle una ecuación. Vamos a pensar que esa recta roja tiene una ecuación de la forma y igual, por ejemplo, 3x más, bueno, menos, por ejemplo, 1. Miremos que acá estaría el punto de corte más o menos en menos 1, entonces esa sería la ecuación. Listo. Y hagamos otra recta, por ejemplo, de este estilo. Entonces les pregunto, ¿pendiente positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿cierto? Entonces coloquemos de una vez aquí m menor que 0. Eso significa pendiente negativa. Y asociemos también una ecuación a esta recta. Pensemos que esta es de la forma y igual, por ejemplo, menos 4x más, digamos, 5. Entonces, listo. Dadas esas dos funciones lineales o esas dos rectas, la pregunta es, ¿cuáles serían o cuál sería el punto de intersección? ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto de intersección que voy a marcar aquí en color verde? Aquí, este puntico, que tendría coordenadas x, y. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto, muchachos? Esto ya lo deben saber hacer. Pues hoy, digamos, vamos a dar un último repaso de esto y ya podríamos entonces ahora sí. Comenzaríamos con menos 4x más 5. Sí, y eso listo. ¿Qué hacemos con ese valor de menos 4x más 5? ¿No? Entonces, bueno, pensemos en lo No. siguiente. Esto, digamos, va a ser el punto Y1 y este va a ser el punto Y2. Pero fíjese que ese punto, o sea, en este puntico, se cumple que la coordenada, digamos que en Y, la coordenada fuera, no sé, 1. Y digamos que en X, no sé, que la coordenada fuera, por ejemplo, 3, supongamos. Se cumpliría que este punto sería 1,3, pero ese punto, fíjese que haría parte tanto de la recta azul como de la recta roja, ¿cierto? O sea, es un punto en común. O sea que se vale decir que Y1, que sería el caso acá, el valor en Y, que sería aquí de 3, bueno, lo coloqué al contrario, perdón. Eso sería más bien 3,1. Entonces, se vale decir que en este puntico, en este punto, digamos, Y1 sería 1 para la recta azul, pero en la recta roja también debería ser 1. O sea, el punto debe pertenecer a ambas rectas, por tanto, Y1 debería ser igual a Y2, ¿cierto? Y es desde ahí desde donde vamos a partir. Entonces, si estamos diciendo que este punto hace parte de las dos rectas, pues quiere decir que este puntico Y1 es igual a esta coordenada Y2. Entonces, como Y es igual a Y, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a decir que menos 4x más 5, que es el valor en la recta azul, va a ser igual a 3x menos 1, que es el valor de ese punto en la recta roja, ¿cierto? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces, como ya sabemos eso, lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor de x. Pues para despejar el valor de x, lo que vamos a hacer es dejar todo lo numérico a un lado y lo algebraico al otro lado. Yo voy a dejar en este caso lo numérico aquí al lado izquierdo, que sería 5 más 1, es decir, este unito que estaba aquí al otro lado restando, lo pasé aquí a sumar. Listo, y esto sigue siendo igual a 3x más 4x. ¿Por qué más 4x? Porque aquí Porque aquí se cambian los teníamos, signos. exacto, aquí teníamos menos 4x restando, lo pasé al otro lado a sumar. Listo, ahora tendríamos 5 más 1 que es 6 y 3x más 4x que es 7x. Finalmente,
7 que está aquí multiplicando lo pasaría al otro lado a dividir, o sea que x sería igual a 6 séptimos, ¿cierto? Sí. Listo. Como ya tenemos el valor en x de este punto, o sea, yo ya sé que fijo esta primera coordenada o este primer valor en x, ya sé que fijo eso vale 6 séptimos, pero 6 séptimos, ¿qué valor decimal podría ser? Mm, Podríamos dejar como 0,85, 0,85, que es aproximadamente el valor de 6 séptimos. ujú. Ojo con esto porque muchas veces a ustedes les dan una respuesta. Supongamos que en la actividad una de las respuestas es digamos 0,85, pero usted no le da 0,85, sino que usted llegó hasta acá, hasta el 6 séptimos. Pues entonces obviamente usted Ujú. esto debe verificar si se puede transformar a decimal y al transformarlo, pues ahora sí verificar de cuál punto se trata. Esto lo digo porque Ujú. en la actividad de ayer sucedió algo de ese estilo. A alguien por ahí le daba una respuesta como -1/3.5 y pues no hizo la transformación y de una vez lo que asumió era que las respuestas no eran correctas, que las opciones de respuesta estaban mal y entonces creo que no logró responder esa pregunta. ¿Listo? Entonces para que hagan la transformación. Listo, ya tenemos acá el punto de X. Entonces ahora quiero encontrar el punto de Y o la coordenada en Y. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, esta coordenada ya dijimos que se cumple para las dos rectas, ¿cierto? Entonces, asimismo, yo debería reemplazarla en cualquiera de las dos ecuaciones y encontrar el valor de y. Yo la voy a reemplazar en ambas. Entonces, la primera voy a decir que, bueno, y1 ya sabemos que es igual a menos 4 por el valor de x. Entonces, aquí voy a colocar en vez de x 6 séptimos. Y a todo esto le voy a sumar 5. Entonces, miremos cuánto nos daría. Entonces, nos daría menos 4, perdón, por 6. ¿Cuánto es menos 4 por 6? ¿Cuánto? Mm, Menos 24. Entonces 6 por 4, 24. Entonces sí, menos 24. Entonces, y Buenos aquí, días, mister. buenos días. Entonces aquí tenemos, esto es como si fuera menos 4 entre 1, ¿cierto? Entonces hacemos ahora 1 por 7, que nos daría 7. Ujú. Y a esto le vamos a sumar el 5, el valor de 5. ¿Listo? Entonces ahora miremos cuánto nos da esta suma. Entonces 7 por 1, 7, menos 24 por 1 da menos 24, más 7 por 5, que da 35. O sea que esto nos daría lo siguiente: 35 menos 24 o menos 24 más 35. ¿Cuánto da eso? 11. Y 7 que sigue siendo 7. O sea que el valor en este punto, el valor en Y es de 11 séptimos. Pero debería cumplirse para ambas. Es decir, ya vimos que se cumple para la recta azul, pero debería también cumplirse para la recta roja. Entonces ahora utilicémoslo en la recta roja. Entonces Y2 me dice que es igual a menos 3 por el valor de X, que nuevamente va a ser de 6 séptimos. Y a eso le voy a restar 1. Entonces miremos cómo nos da esta operación. Entonces, en la primera nos daría 6 por 3 o 3 por 6, que es 18. Aquí hay un 1. Lo voy a colocar en otro color. Listo. Y ahora 1 por 7, que es 7. Y a todo esto me dice que le restemos 1. Entonces aquí nos da el resultado. Entonces, bueno, completo nuevamente la fracción del 1 o del menos 1. Y hacemos 7 por 1, que es 7. 18 por 1, que es 18, menos 7 por 1, que es 7. O sea que nos queda 18 menos 7, que de nuevo es 11, y 7, que sigue siendo 7, entonces 11 séptimos. Fíjese que el punto hace parte de ambas rectas y lo hemos demostrado tanto gráficamente como algebraicamente acá, ¿cierto? Entonces ya sabemos que este punto, voy a colocar acá en verde mejor, este puntico va a tener coordenadas P igual a 6 séptimos
en X y 11 séptimos en Y. O sea que estas son las coordenadas de ese punto, ¿cierto? Pero de otra manera, supongamos que listo, a mí me pidieron las coordenadas de ese punto, pero resulta que en las opciones de respuesta me dice, por ejemplo, A, B, C y D. Y me dice que, por ejemplo, la B es 0.85 y que, por ejemplo, la otra coordenada es, por ejemplo, 1.57. Entonces, 0.85, 1.57. Entonces resulta que todas las respuestas están así. Entonces supongamos que la A es menos 0.85, 1.57 y bueno, y así. Que supongo que todas son en términos decimales. Entonces no podemos decir que no hay una respuesta válida, ¿cierto? Lo que debemos hacer es esto primero pasarlo a decimal, haciendo 6 dividido entre 7, para ahora sí identificar la respuesta correcta, que digamos en el caso del ejemplo, obviamente vendría a ser este punto B, ¿cierto? Para que lo tengan ahí presente porque les puede pasar en la actividad. ¿Listo? ¿Hacemos otro ejemplo? Espera, profe, ¿lo puedes bajar un momento? Listo. Para poderlo copiar. Ah, bueno, pero Listo. dejémoslo. Listo. Entonces, hagamos un segundo ejemplo. Para los que de pronto vayan, sin embargo, no sé qué dudas hayan quedado ahí, para que me expresen ahí las dudas y acá en el segundo ejemplo poder hacer en detalle la respuesta de lo que les haya quedado ahí. Listo, entonces supongamos otro plano cartesiano. Supongamos dos rectas. Una de este estilo. Y la otra, por ejemplo, en este estilo. Entonces, en ese caso, ambas son con pendiente negativa, ¿verdad? ¿O positiva? Negativa. Positiva. Positiva. Sí. Ah, sí. Listo, en este caso ambas serían pendientes positivas. Entonces vamos a identificar el punto de intersección, qué coordenadas tendría. Entonces, para eso, vamos a pensar en que, por ejemplo, la recta verde tenga una ecuación y igual a, por ejemplo, x, o sea, 1, más, menos, por ejemplo, 7, y que la recta y tenga coordenadas y igual a, por ejemplo, un noveno de x menos, digamos, 20, por ejemplo, que esta va a tener un corte por acá bien abajo, entonces por eso asumo esos valores ahí más o menos. Entonces, listo. ¿Cuáles serían el valor de la coordenada del punto donde se cruzan esas dos rectas? Que sería un punto P con coordenadas X, Y. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuáles serían esas coordenadas? X menos 7 igual a un noveno X menos 20. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces ya sabemos que lo que hacemos es que Y1 va a ser igual a Y2 y por lo tanto X menos 7 va a ser igual a un noveno de X menos 20. Listo. Entonces acá lo primero es despejar X. Entonces yo voy a dejar acá el X, voy a pasar a restar el 1 noveno de X y al otro lado voy a dejar fijo el menos 20 y voy a pasar a sumar el 7. Listo, entonces aquí tendríamos 1 entre 1 y ahora sí podemos hacer entonces la resta de fracciones. Entonces 1 por 9, 9 para el denominador y para el denominador, que para el denominador y para el numerador tendríamos 1x por 9 que sería 9x menos de la resta y 1 por 1x que sería 1x. Todo esto sería igual y aquí ya podemos hacer la operación. Sería menos 20 más 7 o 7 menos 20 que es menos 13. Y acá tendríamos un 9x menos 1x quedaría 8x, o sea 8 novenos de x igual a menos 13. Listo. Finalmente, lo que yo voy a hacer es
x va a ser igual a menos 13. Entonces, todo esto que estaba aquí multiplicando, 8 novenos, Vas a dividir, ¿verdad? pasa a dividir al otro lado. Entonces me va a quedar dividido entre 8 novenos, de donde x va a ser igual a lo siguiente. Entonces aquí completo la fracción del 13 y me quedaría 1 por 9 para el denominador, que es 9. Ahora 13 por 9, bueno, menos 13. Menos 13 por 9, que es menos 117. Mentiras, yo las estoy sumando, restando. Es solamente multiplicar producto cruzado. Multiplicar. Entonces sería menos 117, que es menos 13 por 9, y 1 por 8, que es 8. O sea que el valor en x sería de menos 117 octavos. O si lo queremos expresar, como decimal, sería hacer la división de 117 entre 8. Y eso nos da 14,625. Exacto. Listo. Entonces, alguien me está preguntando que no entiende la parte, no sé dónde quedó. Igual vamos a hacer varios ejemplos. Estar entonces muy atentos. Entonces, estos dos valores son los mismos. Entonces podría decir que esto es menos 117 octavos o menos 14,625. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces ya tengo la primera, el punto en X. Ahora, para encontrar el punto en Y, lo que voy a utilizar es esta coordenada en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, en el caso de la ecuación verde, sería decir que Y es igual a menos 117 octavos, que era el valor en X, menos 7. Entonces, Y sería igual a lo siguiente. Entonces, aquí completo la fracción del 7. 8 por 1, 8. 117 negativo por 1 da menos 117. Menos 7 por 8, que es 56. Entonces aquí me queda menos 56 y esto finalmente nos quedaría entonces menos 117 menos 56 y eso nos daría menos 173 octavos. O sea que el valor en Y sería menos 173 octavos. O si lo preferimos, sería lo mismo que 21, bueno, menos 21,625. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Y en el caso de la recta roja, vamos a verificar entonces que dé lo mismo. Entonces Y sería igual a, entonces me dice que es 1/9 de X, entonces sería 1/9 multiplicado por el valor de X, que era menos 117 octavos. Y a eso restarle 20. Listo, o sea que Y sería igual a lo siguiente. Entonces, 1 por menos 117, pues sigue siendo menos 117. 9 por 8, 72. Y a eso le voy a restar 20. Entonces Y sería igual. Entonces aquí completo la fracción del 20. 72 por 1 es 72. Menos 117 por 1 es menos 117. Menos 72 por 20. Que 72 por 20 es 1440. Listo. Y finalmente entonces si hago menos 117 menos 1440, eso nos da menos 1557 sobre 72. Y esto lo podemos simplificar. Entonces si sacamos novena, arriba nos da menos 173. Menos 173 y abajo pues novena nos daría 8. O sea que de nuevo tenemos menos 173 octavos y sabemos que es lo mismo que menos 21,625. O sea que las coordenadas de este punto van a ser en X menos 117 octavos, coma, y en Y
menos 173 octavos. Listo. Esos serían los valores de las coordenadas, de los puntos de corte. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. ¿Me puedes bajar un momento, por favor? ¿O lo puedes minimizar para que sea más, Sí. que sea Listo. como todo? Ahí. Eso, gracias. Listo, bien. Entonces, yo creo que ahora sí podemos entrar a analizar un problema y mirar entonces cómo poder resolver ese problema. Listo, no sé si, ¿quién era el que tenía duda? Nicolás Daza. No sé si Nicolás de pronto ya, con ese segundo ejemplo ya le es un poco más claro. Listo, entonces voy a borrar. Y hacemos un segundo ejemplo. Digo, un tercer. Bueno, hagamos entonces ya un ejemplo, pero desde un problema. Voy a ampliar esto acá un poquito. Y entonces vamos a mirar lo que sería, miremos entonces hoy tenemos acá un segundo tema de clase, entonces sería procesos de resolución de un sistema de ecuaciones. Listo, entonces voy a colocar un problemita acá. Y con ese problema vamos a trabajar entonces los tres procesos que vamos a ver hoy de resolución de sistemas. Listo, entonces pensemos en lo siguiente. Entonces pensemos en dos borradores y tres tajalápiz miden 21 centímetros. Y entonces dos borradores y tres tajalápiz miden 21 centímetros. Y por ejemplo, 5 borradores más, por ejemplo, 8 tajalápiz miden 55 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide cada borrador y cuánto cada tajalápiz? Listo. Entonces esta es la situación de introducción. Entonces, ¿quién en este momento podría decirnos qué podríamos hacer para responder esa pregunta? ¿Alguien tiene idea de cómo se resuelve esa pregunta? Bueno, entonces miremos lo siguiente. Un pensamiento lógico, ¿no? Listo, pero ¿qué podríamos hacer entonces desde esta información? ¿Qué podríamos sacar de ahí? Dividir ¿Dividir? ¿Qué dividimos? ¿Qué valores vamos a dividir? el 21 centímetros y 55. No, espérate. Bueno, miremos lo siguiente. Lo primero es saber que tenemos aquí en juego dos variables, ¿cierto? Porque tenemos borradores y tenemos tajalápiz, Ojalá. ¿cierto? Entonces lo que yo les dije es, bueno, supongamos que yo acá tengo un borrador,
por ejemplo, que esto sea un borrador. Lo que me dicen es, ese borrador, digamos, yo coloco dos borradorcitos y coloco además 3 tajalápiz, supongamos que los tajalápiz van a ser acá, en rojo. Entonces lo que me están diciendo es, yo coloco esos dos borradores y además coloco 3 tajalápiz y resulta que la medida de todo esto va a ser de 21 centímetros, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo. Y por otro lado, me está diciendo que ya no serían 2 borradores, sino que en este caso serían 5, y que ya no serían 3 tajalápiz, sino ahora 8, y haciendo eso mismo, la suma de todo eso me da 55 centímetros, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un dibujo como para orientar ahí lo que nos están preguntando, pero fíjense que de acá yo puedo sacar información. Entonces yo voy a decir que borrador es igual a B y tajalápiz va a ser igual a T, ¿cierto? Entonces B y T van a ser las dos variables. Entonces, de esta primera ecuación o de esta primera información, lo primero es hacer el paso de esto que me están entregando en lenguaje natural al lenguaje matemático. Entonces, si eso lo paso al lenguaje matemático, voy a decir que 2B más 3T va a ser igual a 21 centímetros o 21. Y si de esta otra ecuación o de esta otra afirmación más bien, saco también la información así matemáticamente, me va a quedar que 5B más 8T va a ser igual a 21. ¿Van hasta ahí? Señor. Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense que pasa algo muy similar a lo que teníamos antes en las ecuaciones. Lo que pasa es que en las ecuaciones teníamos era X y Y, pero teníamos exactamente lo mismo, un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿cierto? Acá tenemos dos variables que son B y T y tenemos, pues, por supuesto, dos ecuaciones. Anteriormente teníamos, pues, las dos gráficas que correspondían a las dos ecuaciones y cada gráfica, pues, tenía sus dos variables, X y Y, que son lo que acá representa las dos variables de B y T. Entonces, Profe, una pregunta. ¿sí? Digamos, en el segundo, ¿no sería 5E más 8T igual a 55, que es lo que mide? Sí,